Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro capítulo 9 de la tercera temporada. Imagínense cuántos llevamos. De aquí, como siempre, los estudios de Cielo un Elefante. ¿M? Antes de comenzar, quiero agradecerles también a la gente que se ha ido suscribiendo, que ha visto nuestros capítulos. Espero que les haya gustado. Y hoy día tenemos una invitada destacada, como todas las que hemos tenido, ¿ya? Carolina Fuyú. Un gusto tenerte aquí, Caro, ¿ya? Gracias por tu tiempo, por tu espacio, ¿ya? Por haberte atrevido a venir con nosotros. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que ella ha estado trabajando durante un periodo más o menos largo, que es la entrega de malas noticias, el duelo, todos esos contenidos. Así que bienvenida primero, Caro, ¿ya? Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por este espacio también, como para hablar de estas cosas que no son tan comunes dentro de, no solo de la fonoaudiología, sino que en Sí, general temas que no se hablan. sí, sí, nos interesa mucho ese tema porque es un tema que a veces, pensando que estamos ya en el siglo XXI, ¿ya? Sigue siendo tabú el tema de la muerte, del duelo, todo eso. Cuéntanos un poquito cómo llegaste, Caro, porque tal vez la gente va a decir, una fonoaudióloga hablando de esto y una psicóloga, porque pareciera que hay ciertos temas que son como exclusivos o excluyentes de ciertas personas. Cuéntanos tu recorrido, cómo llegaste primero a hacer docencia de esta temática y qué te motivó, Caro. Sí, pensaba que me ibas a hacer esa pregunta y venía pensando cómo llegué a eso. Yo creo que en realidad son búsquedas personales. Ujú, Búsquedas personales porque al final, si tú estás trabajando con personas, ¿cómo no vas a conocer las cosas intrínsecas del ser humano? Las cosas me refiero como los procesos intrínsecos del ser humano y la profundidad en el fondo del dolor, que al final es lo que nos conecta, una de las tantas cosas que nos conectan entre nosotros. ujú. Entonces, por una búsqueda personal, yo creo, empecé a meterme en distintos ámbitos, primero como para conocerme, para entenderme, y se fue permeando de poco a la profesión y a la docencia. Y en realidad yo los créditos de haber hecho este link entre duelo y comunicación de malas noticias de Jorge Valdés. Ya, él fue el que te llevó a ese... Él fue el que me invitó y me dijo, ven a hacer una clase de estas cosas que hablas tú. Esta, ya como, y en realidad él me ayudó a darle una forma y a empezar a trabajarla más en serio. ¿Y esto hace cuánto, Caro? Porque no es algo que caiga así como de golpe borrazo, como dice uno habitualmente. ¿Cómo empezó a decantarse? ¿Cómo se fue sembrando todo esto? Claro, bueno, la búsqueda eterna, pero yo creo que después de egresar, yo egresé a los 21 años de la universidad. Entonces, de los 21 que salí de fono, que me encantaba, y yo decía, pero esto no me responde mis preguntas, no me llena, no me siento con herramientas para acompañar a otra persona. Entonces, de ahí empecé a tomar cursos de programación neurolingüística, de hipnosis, de herramientas para la terapia. Eh, Insisto, primero buscando para mí. Claro. Y yo creo que Jorge será unos 12 años, que me invitó a formalizar esto en un diplomado. Ujú. Eh, pero claro, yo creo que siempre he tratado de hacer esta síntesis entre lo personal y lo profesional y ha surgido solo esta fonoaudióloga media típica, media rebelde con estos temas medio extraños. Y este es uno de ellos, yo creo. Perfecto. ¿Y crees así como mirando retrospectivamente, porque ahora está muy de moda el concepto, antes estaba como oculto, no existía, así como vamos a hablar de la muerte, de la pérdida, del duelo? Era como, no, por favor, ese tema metámoslo abajo de la alfombra. ¿Crees que ha ido tomando como auge, la gente lo ha recogido, tanto formativamente como personalmente, Caro? Es un proceso, yo creo que está en pañales, ¿ah? O Mm. sea, sí, hay más apertura, hay más interés, pero mucha resistencia, yo creo. ¿Crees que todavía estamos ahí como en ese Sí. cuento? Yo creo que, claro, se explica un poco desde dónde vienen estas nociones de duelo, eh, cuáles son las mitologías, por ejemplo, como que lo representan dentro de nuestra cultura occidental, que en el fondo obviamente nos hace tenerle temor. Sí. Y sigo pensando que si uno no se enfrenta a una situación muy puntual de una pérdida, eh, es difícil tocar el tema. Mm. Sigo pensando que depende mucho de la experiencia. Y en términos terapéuticos, ¿tuviste ese shock, ya, ese golpe de decir, chuta, tengo que hacer esto y quedé corto, quedé corta, me faltó? ¿Te pasó eso, Caro? Claro, o sea, yo creo que ahí está la Ajá. búsqueda también, como Mm. esto de tanto, bueno, yo trabajo en el área de adultos, de neurorehabilitación adulto.
y los duelos son millones. Bueno, en realidad en todos los procesos humanos Sí. siempre van a haber muchos duelos, pero particularmente me enfrentaba al duelo de un cambio de identidad profundo después de un traumatismo encefalocraneal. Y claro, se me hacían pocas las herramientas y yo creo que ahí seguí buscando desde otro punto de vista también. Y entender también cómo uno como terapeuta o como familiar puede acompañar ese proceso. Y si realmente esa sensación de acompañar provoca algún cambio. Y efectivamente sirve. Perfecto. Y una otra patita, pues nosotros todos somos docentes. ¿Sientes que las nuevas generaciones son conscientes de esto? Porque hay un esfuerzo personal, hay un recorrido, hay una historia, hay una biografía. ¿Sientes que los nuevos terapeutas que nosotros estamos formando le toman el peso a este hecho que se van a ver enfrentados a lo que te pasó a ti, a lo que nos pasa a nosotros habitualmente en nuestro quehacer profesional? Yo creo que están más abiertos, fíjate. Están más abiertos a todo tipo de temas. Y también como a sensibilizarse un poco más. ¿Ya? Yo los veo un poquito más abiertos a emocionarse, a hablar de sentimientos, a quizás mirarse también. Y la gente, porque esto pareciera que fuera como, esto es lo que hace alguien entregando una mala noticia, que la vamos a definir un poquito más adelante, pero, y las personas, porque tú hablaste de un tema muy importante, que hay como una especie de estar anestesiado, de no querer sentir, ¿ya? ¿Cómo sientes a la sociedad en la cual estamos? Porque todos estamos expuestos a eso, ¿no? Desde pérdidas laborales, pérdidas familiares, pérdidas de mascotas que son súper relevantes. ¿Cómo sientes, cómo ves, así cómo está tu epidermis social en relación a eso? O sea, yo creo que el miedo al cambio es algo, una condición humana también. ¿Ya? Y como siempre estamos cambiando y cada vez es más rápido los cambios, yo creo que quizás nos cuesta comprender la pérdida que produce el cambio. ¿Ya? Y con lo mismo elaborar estos procesos de duelo. Tal vez hay mucho, como tú mencionaste la palabra anestesiarse, desconectarse. Hay mucho ahora para desconectarse de esos procesos. No sé si más o menos que antes, pero yo te diría que lo que percibo es que estamos tratando de desconectarnos todo el tiempo de todo lo que nos pueda remover un poco. Es loco ese proceso, ¿eh? Es loco. Creo que también hay toda una línea que busca reconectarnos con el aquí y el ahora, ¿ya? De buscar, de permitirte sentir sin culpa. Así, es un gran tema en el cual tenemos que hacernos cargo por parte de los que trabajamos en eso y las personas en general, ¿no? Sí. Falta de eso. Te voy a hacer algunas preguntas para que vamos agotando esto, ¿eh? Y qué bueno saber, porque a lo mejor mucha gente puede estar igual que tú, por eso te decía la pregunta inicial, Caro, buscando algo, ¿ya? Y a veces uno no sabe hasta que alguien dice, oye, ella hizo mi camino, que tal vez yo quiero hacer. Exacto. Sí, muy bonito ese proceso. Partamos con el concepto básico. ¿Qué entendemos por duelo, Caro? ¿Ya? ¿Es un proceso, es un estado, es un conjunto de etapas? Hay muchas definiciones de duelo. ¿Cómo lo podemos acotar a eso? ¿Ya? Sí. Mira, yo como que pensé, si tú me dejas, No, partir con una historia. por supuesto, Me por encanta supuesto. la historia. No, que a veces las historias son mucho más clarificadoras que una una definición. Sí. Sí. Mira, esta es una historia de una mujer que vivía en la época donde estaba Buda vivo, y ella había perdido a su hijo. Su hijo había muerto en sus brazos, un hijo chiquitito. Y ella se había quebrado, estaba con un dolor enorme, entonces con su hijo aún muerto en los brazos, andaba por la plaza pidiendo que alguien le dijera cómo lo podía revivir. Y alguien le dijo que había un hombre muy sabio que tenía poderes y que quizás la podía ayudar. Entonces ella llega donde Buda y le dice que le ayude a poder revivir a su hijo. Y Buda le dice que la puede ayudar, Pero primero necesita, para poder ayudarla, que ella recoja unas semillas de mostaza de algún hogar en el cual no haya ninguna pérdida, no hayan perdido a nadie. Nadie haya muerto, ni un esposo, ni un hijo, ni un amigo. Ella, por supuesto, parte con su hijo y va casa por todo el pueblo. Y en casi todas las casas le decían, claro, tenemos semillas de mostaza. Pero no, pero acá hemos perdido a alguien.
Y así, anocheció, ella seguía con el niño en los brazos, ya le empezó a pesar y se empezó a dar cuenta de que en realidad no había ni una casa, ninguna, donde no hubiera alguna pérdida. Una pérdida de un ser querido. Y en ese camino de vuelta donde Buda, se dio cuenta que en realidad es algo de lo que no podemos escapar y nos une a todos lo compartimos. Qué bonita la historia. Me resuena mucho, ¿ah? Porque bueno, yo tengo todo un sesgo hacia mindfulness también y hay muchas de esas cosas que tú estás contando que tienen que ver con este reconectarse, ¿no? Que un poco va a eso y aceptar el sufrimiento como parte de la vida, ¿ya? Y no Exacto. taparlo así como si no quiero verlo, no, es parte de, ¿ya? Pero también se va, así como llega, se va, ¿ya? O se transforma. O se transforma, claro, no es algo permanente y cuesta enfrentar eso. Así que volviendo como a la pregunta y a propósito de esa historia de Gautama que se encuentra con Buda, yo creo que, bueno, como te decía, el cambio es algo que es inminente al ser humano. O sea, estamos cambiando constantemente, desde vitalmente, pasamos de ser bebés a ser niños, preescolares a escolares, escolares a adolescentes, adolescentes a adultos, profesionales, Exacto. a casar. O sea, estamos constantemente llenos de cambios. Y además, ¿no es cierto?, tenemos cambios, como tú decías, pues, en el mundo laboral. Mm, Y por supuesto también cambian los afectos y perdemos personas también. sí. No solo porque se mueren, sino también porque nos dejan, porque nos alejamos, porque nos peleamos, perdemos trabajo, perdemos... Entonces, una definición de duelo que a mí me gusta, ¿no? Yo creo que muchas, o la que a mí me acomoda un poco es este proceso de restaurar el mundo interno a partir de esos cambios que se generan en este mundo externo y que implican una pérdida de algo o de alguien. O de algo. Recojo lo de algo, porque a veces uno, y es una de las preguntas, tiende a asemejar un poco la pérdida con el fallecimiento de alguien. Claro, lo podríamos ver metafóricamente como tú lo estás viendo, Así. pero qué bonito porque estás vinculando lo intrapsíquico con lo externo, ¿no? Porque a veces se quedan solamente en este dolor interno y no lo vinculan a este ser que está en el entorno real. Claro. Sería como... Y ahí hay una palabra bonita que se llama afrontamiento del duelo. Que no es enfrentamiento, No. es afrontamiento, que es más cariñoso, como esa carta del tarot de la fuerza, así como... que en el fondo consiste en permitir contactarse con ese mundo interno para ir adecuando esa nueva realidad, pero pasando por todos los cambios, las tristezas, las rabias, y podríamos decir ahí como todas las etapas que implican para volver a una nueva realidad, que de nuevo como que sincronice ese mundo externo respecto al interno. Es como el ajuste, estar constantemente así como en ajuste, porque pareciera que la vida, como decías tú, nos obliga constantemente a estar haciendo estos ajustes. Así es, pues vivimos duelos todos los días, lo que pasa es que claro, no somos conscientes de todos o no todos nos generan una pérdida tan grande. Sí, me gustó tu definición, porque hay definiciones muy técnicas que ven etapas, procesos, pero claro, es como tan alejado de la realidad propia, ¿ya? Me gustó ese concepto, ojalá la gente lo tome y lo vea desde esa línea. Vamos acotando con otra pregunta, Carito. Sí. En relación a esto, ¿ya? Te lo estaba anticipando, tradicionalmente la noción de duelo se asume como muerte, como fallecimiento. Claro, a lo mejor en el ámbito de salud uno piensa en eso. Estoy trabajando con una persona que falleció, ¿ya? Porque había una condición médica de base o cambió y tengo que decirle que pasó algo. ¿El duelo es exclusivamente muerte o fallecimiento? Se puede dar en cualquier pérdida en el fondo. Efectivamente, la muerte el duelo por muerte, ¿ya? Cuando alguien muere, uno lo reconoce porque impacta mucho más. O sea, se va una persona querida, cambia tu realidad. Pero en realidad hay duelos por muchas diferentes situaciones en la vida. Y el duelo es súper personal también. Y a propósito de lo que tú decías, de que nosotros somos fonoaudiólogos, trabajamos en salud,
uno piensa, bueno, pero los fonoaudiólogos no tenemos que en general decir, oiga, usted se va a morir o tiene, está diagnóstico, o a veces sí, pero un duelo puede ser perfectamente, sabe que ella no va a poder alimentarse como antes, o sabe que su terapia vocal va a necesitar de un año, o un Mm. mes, o 6 meses. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, ahí lo vamos a linkear después con las malas noticias, pero en el fondo un duelo es aquello que tiene que regular tu mundo interno con esta nueva realidad, finalmente. Mm. Entonces, nosotros que trabajamos con personas que tienen estos cambios o que reconocen estos cambios, estamos constantemente inmersos en eso. Ujú. ¿Y cómo ves tú a la gente en este proceso de afrontamiento del duelo? ¿Ya? ¿Lo están afrontando o se están así como, mejor me escondo, no quiero verlo? ¿Cómo lo sientes? ¿Cuál es tu Sí. sensibilidad en relación a eso, Caro? O sea, yo creo que ahí está nuestro gran desafío como terapeutas, que yo creo que a mí, a pesar de todo lo que había estudiado, me lo enseñó la muerte de mi mamá, que es que afrontar el duelo, o sea, afrontar el duelo es personal, es un proceso absolutamente interno, íntimo. Lo que uno puede hacer es acompañar ese proceso de duelo. ¿Y por qué te digo que lo aprendí con ella? Porque eh, ella me enseñó que mi forma de acompañarla era justamente dejándola afrontar como ella quería, que era con más distancia, con menos preguntas, con menos profundidad. Entonces casi como eh, evadiendo este sentido que yo quería darle. Y lo que aprendí de eso es que al final respetar al otro y acompañarlo es en sus creencias. Mm. Entonces cuando tú me dices cómo ves cada persona es distinta y quizás cómo va a afrontar, por ejemplo, su proceso de fin de vida. Mm. Sí. Bueno, te agradezco que hables de tu mamá. Muchas gracias por tener la confianza de hacerlo en este espacio, ¿ya? Y lo quiero decir abiertamente porque eso habla de que este espacio también para ti es de acogida, ¿ya? Así que te lo agradezco públicamente para que lo sepas. Y qué bonito lo que dices porque a veces uno tiende a no respetar esas instancias, ¿ya? Y tú creo que diste la palabra clave, el concepto de respeto, ¿ya? De que uno vive de manera distinta y en el afán de cuidar, le vamos a poner cuidar al concepto. A veces no pasa a llevar sin querer, ¿ya? Muchas veces sin querer, ¿ya? Así que qué bonito la historia que cuentas, Caro, ¿eh? Porque le puede servir a mucha gente que tal vez está viviendo procesos como eso y claro, agobia y no te permite respirar, ¿ya? Y a veces uno necesita como respirar, parar, calmar, ¿ya? Exacto. Sí. O conectarse, o lo contrario. O lo O que contrario. no haya conspiración del silencio, Mm, que se hable de la muerte, que se hable del proceso que se está viviendo doloroso, mm, que se le ponga nombre, que se pregunte, no sé, ¿cómo quieres tu funeral? Eh, ¿Qué crees que hay después de la muerte? sí. Mm. Eh, ¿En qué crees tú? Ujú. Mira, tuvimos una enfermera que era procuradora, tuvimos justamente un capítulo donde ella tenía que hacer el proceso de pedir la donación de órganos cuando la persona estaba ya con esta muerte cerebral. Y ella decía que una de las grandes barreras que ella tenía es que este tema, a pesar de todo, sigue siendo tabú y nadie le pregunta al otro, ¿ya? Y que se engancha muy bien con lo que tú estás diciendo. Tal vez nosotros deberíamos conversar como un tema cotidiano, ¿m? Sin ponerle más luces de neón ni menos luces, sino hablarlo como un tema como cualquiera. ¿M? Creo que sería mucho más sano en todo orden de cosas, ¿no? Sí, pues y además que el hecho de que no lo hablemos también, como yo te decía, se relaciona un poco con estas como símbolos atávicos que tenemos, con estas mitologías o sea, imagínate, por ejemplo, que el famoso Carionte, que es este ser mitológico, Eso ¿no es mismo. cierto?, que transporta desde la vida a la muerte al mundo del Hades, al mundo donde están los muertos, era hijo de Nix, de la noche, y del vacío. Entonces, ¿cómo no nos va a dar susto cuando en el fondo nuestro referente, y en el arte también, por Sí, ejemplo, Edvard Munch, el que hizo El Grito, que sí, ese es muy conocido, sí, sí. tiene varios cuadros, como por ejemplo En el lecho de la muerte, y uno los mira y es como, yo creo, lo primero que uno se imagina, como cuando te dicen así como muerte. Ya, y son
personas de negro, a la orilla de una cama, sufrientes. Entonces, hay por lo menos en nuestra cultura, un inconsciente colectivo muy pesado. Entonces, claro que evadimos el tema. Sí, por supuesto. Sin embargo, yo creo que el conocer otras culturas, el empaparse de historia, de otras creencias, ayuda no sé, dar una mixtura, como a suavizar un poquito esos imaginarios. La mexicana, por ejemplo. Sí, sí, muy buen ejemplo. Que es bastante similar a la chilena, en términos de, digamos, nuestro... O sea, está súper cerquita, pero Claro, tienen una visión mucho muy más distinto. alegre. Sí. Bueno, Rapa Nui, que está Mm. más cerca todavía. Mm. Es Chile, se supone. Bueno, eso sería una conversación, sería para otro capítulo, pero bueno. Ahí tendríamos que invitar a un ser político por acá. Exacto. Pero bueno, pero ellos también, o sea, su visión, su cosmovisión y su visión de la muerte también es muy diferente. O sea, y a sus Moai representan como los tienen presentes, cuidando la isla. Exacto. Bueno, ¿para qué decir las culturas orientales? Orientales, sí. Donde es una transición. Tú cambias de estado y es una alegría. Y bueno, hay otras que son mucho más conservadoras, donde, por ejemplo, te sepultan con tus objetos más preciados, hasta con tus mascotas, Sí. pensando en que lo vas a necesitar en esa otra transición. Entonces, yo creo que conocer también otras creencias y otros mitos acerca de la muerte también ayudan a darnos cuenta que podemos construir una realidad quizás donde más que resolverse, porque no es el duelo o todo lo que nos pasa con la muerte no es algo que podamos como resolver, pero sí tal vez irnos acompañando de algo tan bonito como son estas historias que son además intrínsecamente humanas. Exacto, exacto. Esa es una muy buena idea que la gente pueda como no solamente quedarse con un paradigma, sino mediatizar con otros, ¿ya? Y darse cuenta que son formas de enfrentar distintos, ¿ya? Así es. No, entronca muy bien con lo que decía nuestra enfermera invitada, ¿ya? Para ella era una gran problemática y terminaba agotada, ¿ya? Emocional y cognitivamente al tener que hacer esa petición, porque tiene que luchar con lo que estás diciendo tú, ¿ya? Con todo ese esquema que se viene encima y que te proyecta ante esta imagen lúgubre de para dónde voy, ¿ya? Y esta angustia. Así es. No, muy claro el concepto, Caro. Vamos con una tercera, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta el duelo de la persona? Porque hay distintas manifestaciones. Hay manifestaciones biológicas, hay manifestaciones emocionales, cognitivas, adaptativas, ¿ya? ¿Cómo podemos explicarle a la gente que muchas de las cosas que van a sentir, que van a vivir, es parte de ese proceso? Sí. Porque no es solamente el concepto de pérdida, sino que esto es cómo yo lo recepciono y cómo se manifiesta. Claro, cómo lo elaboro como para que se transforme en algo que sea parte mía de nuevo. Yo creo que ahí por eso existen estas como concepciones de las etapas del duelo, como que te ayudan un poco a darte cuenta que en una primera instancia, ¿ya? Así como cualquier trauma o cualquier herida física, ¿ya? Como cualquier herida en el cuerpo, siempre hay una etapa primero como de shock, de anestesia, de como que uno no entiende qué le está pasando, no cree, puede reaccionar de manera muy bizarra incluso. ¿Ya? Es como la típica imagen de, no sé, que estás jugando fútbol, te haces un tajo y seguís corriendo. Claro. Y de repente te das cuenta que estás sangrando con el hueso afuera. Bueno, esa etapa de shock también psíquicamente marca como esa primer como contacto con la amígdala, en el fondo, que se sobreexcita. Claro. Y que bloquea el que te des cuenta. Y eso obviamente puede durar un día, horas, semanas, meses. Sí. ¿Ya? Y que es parte. Y bueno, y después vendría este proceso como de la negación. Como que ya te empiezas a dar cuenta, pero no lo quieres asumir, no lo quieres ver. Piensas que es un sueño, piensas que le está pasando a otro, que de repente alguien va a decir, no, era mentira. Y también esa negación puede durar un buen rato. Bueno, eso explicaría esta a veces tendencia a mantener todo en el status quo que estaba, es decir, no quiero mover esta pieza, no quiero mover estas cosas, no quiero cambiar mi rutina porque creo que esto es una irrealidad, que algo que va a pasar y va a volver a lo que pasaba antes. Así es, como en el cuento, ¿no es cierto?, la mujer con el hijo Sí. en brazos.
Luego, ¿no es cierto?, esta conexión con la rabia, ¿ya? Con la rabia, con la ira, como de ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me hace esto? O lo que uno crea, o enojarse con la persona que murió, o enojarse eh, con las personas que tienen lo que yo no tengo, Mm. o con el entorno, o con las circunstancias, ¿ya? Y esa etapa es súper necesaria también, ¿ya? Es súper necesaria y es una etapa que es complejo porque de pronto en general para las personas, no solo para los terapeutas, en general nos es más fácil acoger la pena, Sí. que es la etapa que viene, la tristeza, ¿no es cierto? Acurrucar, conversar, como apapachar, acompañar. Pero la etapa de la rabia es súper necesaria. Y ahí también la persona necesita apoyo, Sí. y contención. Bueno, y después de estas etapas vendría ya una etapa, ¿no es cierto?, donde empezamos a asumir, aceptar y a resignificar con el tiempo, ¿ya? Tú preguntabas cómo se vive el duelo. Mm. Yo te diría que evidentemente este tiempo, que hay algunos que se atreven a decir, mira, un duelo normal debe durar entre 6 meses, un año, ya hasta 2 años, dependiendo de la cercanía. Claro. Bueno, es súper personal, yo creo. Sí. Sí. Sin embargo, sí hay, claro, ciertos síntomas que en el fondo son como de alerta, y que tiene que ver, yo creo, con esto de, por ejemplo, quedarse pegado en una etapa mucho tiempo, y que esto además obviamente empieza a afectar tu vida, ¿ya? También enfermarte, ¿ya? Sí. Enfermarte físicamente o psíquicamente. A pesar de que el duelo en sí no se debiera medicar y debiera ser un proceso como que uno viva de forma lo más natural posible, claro, hay veces en que quizás uno tenga alguna condición previa o, bueno, o circunstancias hagan que sí uno necesita apoyo. Sí, sí. ¿Ya? O sea, yo también creo que es bueno distinguir entre esto lo estoy pudiendo llevar solo, necesito acompañamiento terapéutico o necesito quizás otro tipo de ayudas. Bueno, y obviamente los signos de alerta de conductas autolesivas, eh, como esta necesidad de estar con la persona en el otro plano, que puede ser de muchas maneras, no solo intentos de suicidio, sino como no percibirme en esta realidad ya. Exacto, exacto. Y en relación a eso, Caro, porque claro, estamos vinculando el duelo a una pérdida. También hemos tenido algunos capítulos sobre las neurodivergencias, ¿ya? ¿Y qué pasa ahí, ya? Porque está ese otro duelo que nos viene a continuación cuando hablemos de malas noticias, cuando mis expectativas no se condicen con mi la realidad. realidad, ¿ya? Claro, y mi hijo iba a ser, no sé, un cirujano cerebral que iba a estar en Harvard trabajando, no sé, en un hospital gigante, y mi hijo no es eso, ¿ya? Y me doy cuenta ahí, la tecnología ha ayudado. Pero ¿qué pasa ahí también, ¿ya? Porque hay toda una problemática y nosotros como padres, claro, uno de los grandes temores que siempre tenemos es eso, chuta, ¿ya? ¿Y qué pasa acá? ¿Ah? Exacto. Hay un autor que se llama William Gordon que hace como dirían, un paso superior a esto como típico de las etapas del duelo. Porque él dice, a propósito de la pregunta, él dice, claro, las etapas como que te definen, pero como que te anclan, como a esos momentos. O sea, te dicen que es un proceso, pero es como una escalada, como que vas a pasar por esto y después por esto. Él transforma como esas etapas en tareas del duelo. Entonces, él dice, bueno, nuestra primera tarea es aceptar la pérdida. Como darte cuenta que perdiste algo. O que esa expectativa, como tú decías, de lo que iba a ser mi hijo, o lo que iba a ser mi vida, Exacto. o lo que iba a ser mi trabajo, o lo que iba a ser mi cuerpo, o lo que iba a ser lo que sea, ya no es. Eso es como lo primero, como racionalizar la pérdida. La segunda tarea que plantea Worden es, y ahora, hacerte cargo de las emociones que genera eso. Porque una cosa es aceptarlo racionalmente, Claro. y otra es, bueno, hacer una transformación, hacer realmente un trabajo emocional con todo lo que eso implica. Bueno, y después vienen tareas que ya tienen que ver con el poder replantear mi vida, ¿ya? Con esa pérdida, y después poder encontrarle un sentido, ¿ya? Pero es bonito porque las pone de una manera mucho más móvil, mucho más dinámica. Siento yo que te permite hacer algo.
Sí, me gusta más esa visión más dinámica, esa cosa así como esa escalera que uno tiene que ir un peldaño tras otro. Creo que cada vez se ha ido como flexibilizando, ¿ya? Además. Sí, necesitamos como este continuo que uno transita, que se sobreponen, ¿ya? Que no siempre paso una al otra, sino que puedo estar en las dos al mismo Y tiempo. que no es pasivo y que tú puedes hacer algo. O sea, Exacto. como que yo puedo... eh, Soy agente. exacto, soy un agente de este proceso. Sí, sí. No, me gusta mucho, me gustó ese modelo, Caro, ya me gustó. Voy a leer ese libro, William Gordon. ya me lo tienes que dar, lo vamos a Las dejar ahí para tareas que del duelo. las tareas del duelo, lo vamos a anotar ahí para que lo tengas. En relación a eso mismo, ¿ya existen estrategias o modelos, ya nos dijiste uno, de intervención vinculadas al manejo del duelo? ¿Ya? Yo sé que hay muchas, pero me interesa tu opinión, porque tú has trabajado en esto. ¿Ya? O sea, yo creo que desde la psicología deben existir un montón Sí. que yo desconozco, así Mm. como puntualmente. Yo creo que lo que me ha hecho sentido a mí, Ujú. como persona, como mujer, como hija, como mamá, como amiga, como nieta, ha sido esto del acompañamiento. ¿Ya? La palabra de acompañamiento del duelo de una manera más terapéutica o menos terapéutica, ¿ya? Dependiendo del rol Que que estés- uno vaya a mm, cumplir. ¿Ya? Y el acompañamiento tiene muchas formas, pero yo creo que hay una que se expresa, digamos, en múltiples disciplinas o múltiples técnicas, por decirlo así, o múltiples estrategias, pero que está basada en el diálogo, en la conversación. ¿Ya? Y a propósito de eso, incluso el establecer conversaciones de hora de almuerzo, en un carrete, o más profunda, con una persona cerca de justamente de estos procesos dolorosos, eh, hacen que nos ayude a reformular. Bueno, escribir, ¿ya? Formas de comunicarse también, escribiendo, haciendo diario. Pero fíjate que todo este tema del conversar, del contar historia, del recorrer la vida, del encontrarle un sentido, de que de repente lo que nos pasa con las personas mayores, ¿ya? sí. Que te cuenten cómo ha sido su vida, que te cuenten cuáles han sido como las cosas que creen que han dejado, las cosas que de repente se equivocaron, querían de nuevo, de lo que no se arrepienten. Mm. Eh, Conversar, yo te diría acompañar, es conversar. ¿Y crees que hay mucho de egoísmo en estas pérdidas? Porque claro, yo trabajo con personas mayores, me criaron abuelos, y después haciendo como este proceso, este insight que uno siempre recomienda, sí, claro, tal vez mi abuelo estaba como, voy a morir, y estaba muriendo tranquilo, pero sin embargo este egoísmo de no tener a esa persona, ¿ya? Te lleva a estas conductas a veces tan erráticas, o a este dolor que es inconmensurable, que es difícil, ¿ya? Pero cuando trabajas con personas mayores te das cuenta que ellos están como en una situación distinta a la que está la persona doliente, entre comillas. No sé si has Sí, tenido ese hecho. sí. Yo creo que muchas personas mayores, efectivamente, como tú dices, lo ven distinto. Mm, Tienen una mirada distinta que lo da, claro, una la experiencia y otra sí, que han vivido múltiples duelos. sí, sí. Porque para haber llegado ahí, ahora también creo que no solo la edad No, te da esa mirada. Yo creo que hay personas jóvenes o personas que incluso son muy mayores y que no lo viven así. Lo sí, viven con mucha desesperación, sí. con mucha angustia. Y personas jóvenes que lo tienen mucho más elaborado, mucho más asumido. Yo creo que es mucho de trabajo personal. Y también creo que si somos una población que estamos envejeciendo y que de alguna manera nuestros duelos van a ir quizás por la línea de enfermedades que vamos a tener, o condiciones de salud, o estos espacios, ¿no es cierto?, donde hemos perdido independencia. Sí. Es súper importante que aprendamos de duelos en nuestra vida Mm. también, porque nos va a tocar. ¿Tú serías de la idea de que esto sea una temática que, por ejemplo, ya que hemos tenido también algunos capítulos de educación, sea algo que se hable en los colegios? Porque uno busca como todo lo que son los objetivos curriculares y no encuentra mucho de eso, ¿ya? Como que sigue siendo un tema escondido, ¿ya? Se abrió la sexualidad, Exacto. porque se empujó hacia ese nicho. Pero esto como que no ocurre, y una separación de padres es un duelo muy fuerte para los niños. ¿Mm? Yo creo que todavía se deja muy como al ámbito terapéutico más bien asistencial. Mm. Así como cuando pasa eso, entonces tú entras
como en una enfermedad o en una condición de duelo, no como algo natural y que nos está pasando, insisto, Javier. todo el tiempo con múltiples Mm, eventos y múltiples cambios en la vida. mm, Sería fantástico, yo creo. mm. Eh, Quizás en esas como instancias en educación de orientación, Claro. como más de educación emocional, debiera ser un tema más. Te hago otra pregunta, Caro, ¿ya? En relación a esto, estábamos hablando un poquito del duelo. ¿Qué entendemos por el concepto de malas noticias? Porque vinculado con el duelo justamente sale este concepto que es un concepto nuevo, las malas noticias. Claro. ¿Qué es esto? ¿Ya? ¿Cómo lo podemos entender para que la gente así como que lo baje? ¿Ya? Claro. ¿Qué es una mala Sí, noticia? es una buena manera de bajarlo. Bueno, el concepto de malas noticias es el que más se usa en salud, así como la comunicación de malas noticias. A mí me gusta llamarle como comunicación en situaciones difíciles, Ya. pero nos vamos a quedar con el malas noticias, que es más fácil. Pero es un poco lo que tú dijiste antes. Yo creo que algo que ayuda a entender mucho la mala noticia es como esta ecuación, como este delta que hay entre la expectativa que tú tienes de algo, desde cómo va a continuar tu vida, qué vas a hacer más rato, y una realidad que en el fondo va a cambiar. Y bueno, y casi siempre en clase hablamos de que las malas noticias no son malas noticias per se. O sea, que la noticia en sí no es la mala, sino que es este delta, vale decir cómo afecta a la persona. Es decir, la podríamos definir así en términos como cualquier cosa que interrumpa mi superproyecto que yo tenía y que llegué ahí y se me truncó. En términos muy, muy cotidianos. Absolutamente. Podría Que ser va a eso. cambiar mi expectativa de la realidad, de alguna manera. Que Negativamente. claro, que entroncándolo con lo otro, no necesariamente que sea una pérdida física, sino que puede ser, ¿ya? Postulé un magíster y no quedé. Eso sería... Así es, un diagnóstico, desde como tenía ganas de ir al cine y está cerrado, o sea, cualquiera podría ser. Ahora. Obviamente, ese delta va a implicar cuánto nos va a afectar y en qué medida en el fondo nos va a conectar con estos procesos de duelo también. ¿Y de dónde surge este concepto? ¿De malas noticias? Sí, ¿dónde surge? Porque un concepto, claro, uno empieza a buscar referencia bibliográfica y hay algunas definiciones técnicas. Yo hice mi tarea y estudié para poder hacer Mira, entrevistarte, bueno. pero igual te lo quiero preguntarte, ¿de dónde surge? Es decir, ¿quién lo acuña? Porque pareciera que fuera salud el que toma este concepto y lo pone encima. Sí, la verdad es que, bueno, no, tengo que hacer la tarea quizás más, pero desde lo que yo recuerdo, uno de los primeros que publicó al respecto y que es uno como de los que más uno cita o que más citan en el fondo cuando hablan de esto, es oncólogos. Sí. Richard Buchman, por ejemplo, ¿sí? Que es el protocolo de Buchman, que es un protocolo que es archiconocido y que se usa harto para la formación también. Sí. Pero yo te diría que el mundo oncológico. Del mundo oncológico surge un poco esta necesidad como de formarse en poder afrontar frente a una familia o una persona un diagnóstico básicamente que ya no es siempre mortal, No, pero que en el fondo igual te conecta con el deterioro. claro, y evoca la sensación de hasta aquí nomás llegué, ¿ya? Conversábamos también que dicen cáncer y dices chuta, ¿ya? Y en realidad el cáncer es una enfermedad como cualquier otra si es bien abordada en los momentos y en los timings adecuados, pero una diabetes también te puede provocar una Exacto, pérdida y, exacto. ¿ya? Y un montón de otras condiciones, entonces va un poco por Claro, ha ahí. ido cambiando, yo creo, ese concepto también del cáncer, pero digamos surge de ese mundo Del mundo oncológico. oncológico. ¿Y cómo se ha ido como mutando a este otro concepto, a estas malas noticias en general? ¿Ya? Claro. Mira, yo creo que, bueno, por varias razones, ¿ya? Yo te quisiera decir que es porque las personas en salud hemos estado más conectadas con el bienestar de las personas que atendemos, pero básicamente se ha difundido por el miedo a las desdichas. Esa es la realidad real. Claro, o sea, como que ha hecho boom porque, claro, eh, es tan impactante una mala comunicación de malas noticias y además eh, es una queja tan frecuente en el mundo de salud por los profesionales de la salud que no nos comuniquemos bien, ¿ya? Que en general eso provocaba muchas pérdidas económicas, ¿ya? Y muchos litigios en profesionales. Entonces, por ahí yo creo que también surge, además de gente que siempre está interesada en formarse un poquito más,
con otras habilidades, digamos, no tan objetivas, a meterse en esto para formar a personas que trabajamos con personas. Ya. ¿Y por qué no en educación? Porque educación también es bien lapidario. Es decir, cuando tú le pones un rótulo y le dices, tu hijo tiene déficit atencional, tu hijo tiene autismo, tu hijo tiene un trastorno del lenguaje, tu hijo nunca va a hablar, ya porque uno ve también esas cosas. ¿Por qué crees que todavía ahí no ha surgido ese germen de, cuidado? Claro, yo creo que sí. O sea, yo creo que ¿Ya? también ahí hay una formación de algunas personas, ¿ya? Mm, Yo no me he metido tanto como en el ámbito educativo, si es que hay formaciones o no, pensando en que generalmente vemos la fonobiología desde una carrera de salud, claro. pero he tenido muchos estudiantes, o sea, personas que, más que todo, personas que se han formado, digamos, en este tema, que son educadores o que trabajan en el mundo de la educación y que justamente les hace mucho sentido esto, ¿ya? Claro. De las etiquetas, de cómo cambias al final eh, la realidad de una familia, cómo te enfrentas también a las reacciones que puedes generar en los otros, esto que tú estás diciendo. Sí, sí, porque por lo menos en mi experiencia ha pasado mucho en el mundo autismo, que tú también lo conoces. Claro, la familia queda, y hemos tenido algunas también, otros capítulos de eso, queda golpeada, Golpeadísimo. golpeada, y empieza a buscar así de manera compulsiva alguien que le diga lo que ellos quieren escuchar, ¿ya? Es que mi hijo no tiene esta condición, ¿ya? Exacto. Y hasta que no encuentran a esa persona, deambulan, 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 transitan, y hay un periodo que es bastante extenso. Entonces, Así es. Y ahí tú puedes hacer ese link entre los procesos de duelo y las malas noticias. Porque claro, las malas noticias a veces abren un proceso de duelo. Y a veces estamos comunicando, por ejemplo, diagnóstico, en una etapa del duelo en que la persona está en shock o en negación. Y ahí empieza a ocurrir lo que tú dices. Entonces, como están en negación, empiezan a buscar que él les diga que eso no es así. O están en la rabia y reaccionan contra ti, que usted es pésimo, que no tiene idea. sí. Y así, ¿ya? Entonces, yo creo que hacer ese link es importante porque por muy bien, o como por mucha técnica que uno tenga para comunicar malas noticias, si no se da cuenta en la etapa de duelo en que está la persona, no va a servir, no va a ser efectiva. Se entiende, se entiende. Voy un poco hacia eso, Caro, en relación a ese concepto de malas noticias. ¿Cómo impactan las familias? Porque así como hablábamos, hacíamos este match entre duelo y malas noticias, ¿cómo impactan las familias y en las personas? Mm, Porque las familias también viven el duelo, es decir, si mi mamá le dicen que tiene cáncer en etapa 4, no solamente va a tener un impacto en ella, sino que va a tener impacto en los hijos, en los nietos, en la comunidad en la cual ella se está inserta. Entonces, ¿cómo impacta eso una entrega de malas noticias, pero ahora de manera respetuosa y humanizada? Quiero ponerlo desde el lado positivo, ¿ya? claro, Porque nos dimos cuenta que esto surge por algunas carencias en esta entrega adecuada. Pero claro. ¿cómo impacta ahora al revés? Si tú lo haces de manera respetuosa, de manera humanizada, y tomo el concepto que viene un poco de enfermería, Mm, esta entrega, ¿cómo lo ves tú? claro, o sea, uno siempre se fija como en lo malo, así como una Claro, noticia mal entregada claro, claro. provoca un quiebre enorme, primero en tu relación terapéutica, puede provocar una reacción incluso más, eh, mucho más profunda o más sintomática en la persona. Pero claro, hablemos de lo bueno. Mm, Se supone que igual golpea una mala noticia, ya es inevitable, porque es un duelo. porque es un duelo, porque es una pérdida, Claro. porque está este delta. Sin embargo, si tú logras quizás, como tú dices, darla de manera humanizada, respetuosa, afectiva, Sí. considerando también un buen momento, una forma en que la persona quiera enterarse, de lo que la persona quiera enterarse, lo que pueda en ese minuto procesar, acompañar también y dar esperanza, eh, que no se sienta sola, que sienta que tú estás ahí, aunque sea conteniendo ese momento. Em, cambia por una parte el cómo lo va a recepcionar en el momento mismo, pero también va a cambiar la relación, pensando en si uno es terapeuta o si es alguien que uno quiere, la relación que va a tener contigo de ahí en adelante, ¿ah? Porque va a sentir a alguien que va a poder estar con uno, Mm. que no te abandona, que no te agrede. Y desde ese punto de vista, Caro, ¿qué necesita
una persona para dar de manera correcta? Yo sé que el término tiene una carga muy grande, ¿ah? Pero para que se entienda, ¿ya? O de la manera más respetuosa. Por eso escogí respetuosa y humanizada y no correcta, Y pero no igual correcto. me cayó la palabra, ¿ya? De manera como respetuosa y humanizada, esta mala noticia. ¿Cuáles son las habilidades que todos los que estamos expuestos, porque esto no es exclusivo de salud, no es exclusivo de educación, es inherente a todo ser humano, porque te toca eso, ¿ya? Así es, como tú dices, poner, o sea, desde decirle a un alumno que tiene una mala nota, o decirle a una amiga, oye, vi a alguien con tu pololo, tu pololo. Exacto, ¿ya? Claro. ¿Qué deberíamos tener? ¿Qué competencias deberíamos desarrollar? Porque es algo que invitamos a la gente que también pueda trabajar en eso. ¿Qué le dirías tú a ellos? Claro. Bueno, yo creo que una manera es tratar de conocer estos protocolos de malas noticias que te ayudan a tener como eh, una organización de ciertos pasos que son importantes como para no perderte y no caer en esto de ser demasiado negativo o tirarla muy de golpe, ¿ya? Ujú. ¿Y qué tiene que ver estos pasos? Básicamente con eh, preguntarle a la persona cómo está, buscar un lugar adecuado, saber cómo llegó, si este es un buen momento para hablar de algo difícil o no. ¿Qué le han dicho acerca de lo que vamos a hablar o qué se imagina acerca de esto que va a pasar acá? ¿Qué antecedentes tiene? Para justamente chequear ese delta. Claro, ¿Cómo le gusta que le digan las cosas? Porque de repente uno se imagina que todo el mundo le gusta que le digan las cosas como a uno le gusta. claro. Porque a mí cuando empiezan a darle muchas vueltas, yo digo, ya, pero ya, pues dime, ¿qué? Pero no todas las personas somos así. Hay personas que necesitan que se lo digan de a poco, que se lo digan no estando solo, con alguien que lo acompañe. Otros, al contrario, no quieren que nadie escuche, quieren que sea una noticia que se la digan personalmente. Eh, y además de preguntar cómo te gusta que te digan una mala noticia, que te den una mala noticia, saber también qué le pasa a uno con eso. Sí, ¿Ya? Porque claro, uno entrega la mala noticia, después hace todo un acompañamiento, eh, pero también cómo queda uno, ¿ya? Como terapeuta, como persona, porque al final a nadie le gusta ser pájaro de mal agüero. no, por supuesto. ¿Ya? Y yo creo que ese trabajo también de poder como sanarse internamente, como cuidarse, hablarlo con alguien, saber qué te pasó a ti, sobre todo si te toca dar muchas noticias no tan agradables, también es importante. Mm. ¿Y crees que esta habilidad, si nosotros la trabajáramos transversalmente, mejoraría este vínculo entre las personas? Porque a veces la gente prefiere omitir ese tipo de cosas, ¿ya? Y terminan así como, no, y usted, y usted, y usted, y cargamos los pobres psicólogos a veces de eso, pero las personas, por lo menos en mi experiencia clínica, escogen a la persona que quieren, porque te escogen para contarte tus problemas. Yo siempre he pensado eso, aquí una opinión muy personal, ¿ya? Porque me ha Coincido tocado así, plenamente, ¿ya? sí. De que no, te escogen a ti, ¿ya? Y tú tienes que asumir porque te escogieron, te eligieron. ¿Sí? A lo mejor porque tú cumples un montón de condiciones, a lo mejor porque hiciste esta escucha activa que dices tú, ¿ya? A lo mejor porque eres más empático, no sé, no podría definir así como un checklist de eso, pero O no a lo sé si... mejor, en el caso que tú eres mm, fonoaudiólogo también, porque tenemos más herramientas para comunicarnos, o sea, mm, entendemos un poco más, bueno, pero por lo que sea, como tú dices, por lo que me hace sea. mucho sentido esto que la persona escoge, ¿ya? Mm, Y escoge en distintos momentos sí, también del proceso. Em, pero claro, yo creo que lo que uno pudiera trabajar mucho o el por qué quizás esa persona te escoja, claro, tiene que ver con esta escucha activa, tiene que ver con la empatía, sí, entendida como esta capacidad de darte cuenta de lo que le está pasando al otro y conectarte con eso, y que te resuene, sí. que te toque. Entonces, yo creo que si hay algo que podemos como ir aprendiendo, yo creo que es a eso, como a no desconectarnos, a no tenerle miedo a sentir Mm. con el otro. Sí, me gusta eso. ¿Eh? Qué bueno que tuvimos como puntos de acuerdo. Y siempre tengo unos conceptos ahí que aprovecho a los invitados para dialogarlos, así como en público, que quedan en mis ideas ahí locas, mis nubes de ideas. ¿Te hago Pero está bonito eso, ¿Te como gustó? ser escogido, Mm. ¿sí? Te hago otra pregunta, ¿ya? Los profesionales que estamos expuestos justamente a entregar a eso, o las personas, para no limitarlo a eso, ¿ya?
Tenemos conciencia, tenemos formación, me interesa más la conciencia. ¿Somos conscientes de lo que estamos entregando, de lo que estamos diciendo y lo importante? Tú acabas de decir eso, sí, hay que escoger el momento, el lugar, ver si la persona conoce sus expectativas. ¿Somos conscientes o lo tiramos así como ¡pum! ¿Ya? Toma esta bombita, te la regalo, arréglatela como puedas. ¿Ya? ¿Cuál es tu sensación, Caro? Claro, yo creo que depende mucho de las experiencias que uno haya tenido, por una Mm, parte. Eh, Uno replica igual, sí, replica y en general es muy común en salud que te entreguen noticias en la sala de espera, oh sí, delante de otras personas, sin ningún que medie nada, digamos, y a sí. veces son muy violentas, muy brutales para uno. Entonces yo creo que por una parte, claro, muchos profesionales o muchas personas hacemos lo que hemos visto. Ahora, yo no creo que no nos afecte, entonces yo creo que en la medida que nos va afectando, vamos buscando otras maneras o viendo gente que nos parece que lo hace mejor. Ya. Siempre hablamos con los alumnos cuando hablamos de estos Mm, temas, claro que la gente con más experiencia en general dice, bueno, a mí me ha resultado así. ¿Ya? Esta es mi manera y a mí me funciona. Y a veces está súper bien esa manera y solo le ponen nombre con claro. estos protocolos, por ejemplo. Pero hay otras personas que dicen, no, a mí me carga, entonces llego y lo tiro, como dices tú, Mm, como, y lo digo. ¿Ya? Pero después me siento mal por todo lo que se genera. Entonces yo creo que, bueno, efectivamente uno puede formarse. Es bueno escuchar a personas que tienen más experiencia, pero sobre todo escuchar a nuestros usuarios, o sea, o a las personas en el fondo a las cuales, o las que han recibido malas noticias, o que tienen más llegada mm. con esos temas. Conversar más de esos temas. Sí, me parece, me resuena mucho ese concepto. Y te hago una última pregunta, Carito. ¿Cómo se cuida la persona? Tú lo planteaste, ¿cómo se cuida la persona? Porque, claro, hay personas y personas, es decir, un médico oncólogo va a estar expuesto a diario a tener que decirle, sabe, su hija tiene cáncer, su papá tiene cáncer, y él solamente, esa palabra nomás tiene eso. Pero el neurólogo va a decir, su papá tiene Alzheimer, ¿ya? Exacto. O tuvo un accidente cerebrovascular, ¿ya? O la educadora decir, no, sabe que su hijo a lo mejor, además de las adecuaciones, va a tener que ir a otro lugar porque esta no es su escuela. Entonces hay un montón de gente que está un poquito más en esta primera línea de tener que Como enfrentar expuesta. a estas situaciones. ¿Cómo se cuida eso? Porque como tú decías tú, el decir algo de eso no es gratis, tiene un impacto porque yo recepciono la emoción del otro. Y no es que la deje pasar porque se me pega, ¿ya? Sí, se me Mm, pega y tiene consecuencias. exacto. Yo creo que ahí el autocuidado es importante que sea dentro de los equipos si uno los tiene, ya que lo planteas como desde Ujú, eh, centros educacionales o de salud. Y si no existen, tiene que haber una conciencia, yo creo, de autocuidado personal. ¿Ya? Nosotros, patuamente, con el equipo con el que trabajamos con este tema, le agregamos una etapa 7 al protocolo de Bookman, ujú, ¿ya? Que justamente tiene que ver con eso, como ya. Y luego que ya hice el protocolo, entregué la mano noticia, acompañé, qué sé yo. Ahora, ¿qué pasa conmigo? Y yo creo que ahí hay que buscar las maneras también en que uno afronta. sí. A algunas personas les puede servir, no sé, ir a darse una vuelta y caminar, a otras personas ir a hacer deporte, a otras personas les sirve hablar, a otras llorar, a otras contarle a otra persona, a otras que te abracen, a otras ir a comer algo rico, bueno, lo que sea, pero en el fondo como tratar de equilibrarse de uno también, como de irse conectando con esa sensación e irla transformando, porque si no se va, como tú dices, acumulando. Y el gran problema del burnout, además del problema para uno de salud mental, es que terminas distanciándote del otro. Entonces, tanto te conectaste y tanto te afectó que al final pones una distancia para que no te siga pasando. Mm. ¿Y cuántos profesionales a veces les pasa eso? Sí, sí. No, muchísimo. Es un tema no menor. Y te voy a hacer una pregunta que surgió de dos personas que nos están ayudando a hacer este podcast, que lo encontré muy bueno, voy a retomarlo, que siempre están en el lado oculto, pero ahora los vamos a hacer presentes, ¿ya? Y uno me preguntaba en relación a la temática que estamos hablando, ¿ya?
de qué pasa con el duelo desde como lo biológico. ¿Existen marcadores biológicos que tú digas, uy, mira, así como, no sé, en salud mental se habla de estos desajustes de dopamina, serotonina y un montón de cosas? Una persona en estas etapas de duelo tiene también una manifestación desde las neurociencias, Caro. Sí, efectivamente hay unos libros preciosos que hablan de la neurobiología del duelo. Ujú. Y autores que además es bonito porque hacen todo este marco de acompañamiento que yo te comentaba a la par con qué está pasando en nuestro sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay un modelo que a mí me hace, como que me cuadra, no sé, me hace sentido, que tiene que ver con esta recepción que hace el tálamo Ujú. de diferentes estímulos, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Es nuestro gran centro de relevo, el tálamo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, explica que desde el mundo externo pueda venir un olor y uno evoque, ¿no es cierto?, por ejemplo, una sensación o una persona, ¿ya?, en una pérdida, por ejemplo, una persona que perdió. Y el tálamo proyecta la amígdala, ¿ya?, que la amígdala sabemos que es la que controla principalmente los impulsos emocionales. Que para la gente no es la amígdala que tenemos acá, es la amígdala No, la amígdala cerebral. cerebral. Sí. Buen punto, buen punto. Pero a la vez, la amígdala también va generando input, o sea, va dándole señales también al tálamo. Entonces, el tálamo y la amígdala están como en un constante como comunicación. Y la amígdala, ¿cuándo se activa? Ante memorias inconscientes, ¿ya?, que vendrían más como, poder ser así, de adentro, ¿ya? Entonces, tendríamos esta estimulación externa, esta estimulación interna y esta relación. Entonces, en esa parte, ¿ya?, del proceso, donde uno estaría como conectado con la emoción, habría una activación, o sea, si esta emoción se vive como de una manera no saturando la amígdala, Ujú. ¿ya?, esa amígdala sería capaz de activar zonas como el hipotálamo, que a su vez es capaz de activar la zona prefrontal, y ahí recién empezamos a ocupar un poco más las memorias más conscientes y el raciocinio y empezar a darle un sentido a lo que está pasando. Perfecto. ¿Ya? Ahora, el tema es que a veces eh, una estimulación excesiva de la amígdala bloquea el sistema. Entonces nos quedamos en ese loop entre la amígdala y el tálamo. Girando constantemente. Y eso nos permite, por eso la conversación es tan importante, ¿ya?, porque es lo que nos permite hacer ese cruce hacia el hipotálamo y el lóbulo frontal, que básicamente los terapeutas podríamos ser como ese frontal externo cuando acompañamos y escuchamos, ¿ya?, y acogemos esa emoción para que ese bloqueo que se podría producir en la amígdala pueda pasar a los circuitos superiores. ¿Ya? Ese modelo, por ejemplo, es muy bonito y ahí habla Boris Cyrulnik del concepto de resiliencia. Que es un concepto hermoso, pero un poquito manoseado a veces, ¿ya? Sí, Sí. sí, Sí. pero ahí está un poco en eso, ¿no? Como en el poder ir pasando de esta emoción pura o de lo más instintivo, lo más animal, lo más hacia una zona donde podamos ya darle un poco más de razón, un poco más de sentido. No, súper claro. ¿Ya? Con esto no queremos decir, para que la gente no entienda, que todo esto es cortical, porque tu cuerpo vibra completo, se No, externaliza. No es que nuestro cerebro sea el órgano más importante de nuestro cuerpo, porque no se malinterprete. ¿Ya? Es tan importante como puede ser cualquier otra estructura y tan importante como lo que está afuera también. ¿Ya? exacto. Lo que, claro, yo creo que uno, o sea, o a mí me hace sentido por lo menos esto de la neurociencia, porque de alguna manera le da un sustento o un respaldo eh, a estas acciones terapéuticas Sí, de acompañar, que antes eran como eh, un poco menos aceptadas o sí, menos... sí. eh, La evidencia científica abruma a veces, pero está ahí. Es lo cualitativo y lo exacto. cuantitativo en junto. Pero evidentemente es un pedazo Sí. de un proceso que es, yo creo que no podemos dimensionar. No. Bueno, Caro, te quiero agradecer por esta conversación que tuvimos, por un tema que es, ¿ya?, complejo, ¿ya?
por poner en la mesa algo que nosotros hemos tratado de poner, y para nosotros es muy importante hablar de estos procesos de los duelos, ¿ya? Y tratamos de llevarlo no solamente, claro, el gran duelo es la muerte, pero hay otros duelos importantes para que la gente lo mediatice, ¿ya? Así que gracias por compartir, por darte el tiempo, ¿ya? Por querer venir, ¿ya? Porque la gente no sabe, tú quisiste venir, entonces yo lo agradezco así abiertamente para hablar de un tema que te toca, que lo viviste, ¿ya? Y que lo pones acá. Así que muchas gracias de todo No, corazón gracias a por ti. estar acá, Muchas ¿ya? Te lo gracias. agradezco mucho. Y ahí van a salir también, para que te ubiquen, tú puedes ahí decir cuáles son tus contactos, si quieren que tú vayas a hablar de algo, haces capacitaciones, cuéntanos un poquito, ahí Ah, está tu voy a cámara hacer para que, propaganda ahora. por supuesto, ¿ya? Em, Mm, Mi Instagram es carolafuyú y mi correo carolafuyú, pero con y, ujú. @gmail.com. Y feliz de compartir material, eh, como dice Rodrigo, capacitaciones, formación, apoyo en lo que se necesite y en cualquier ámbito, en verdad. Así que eso, y gracias también porque venir para acá también es parte de mi proceso de duelo. No, muchas gracias por compartir y estar con nosotros. Bueno, nada más que agradecer, invitarlos a que se suscriban, ahí van a aparecer, como ustedes saben, nuestras redes, ¿ya? Para que nos sigan y puedan seguir viendo los capítulos que estamos haciendo con todo cariño para ustedes, ¿ya? Así que los dejo cordialmente que vean el capítulo de Caro y los que vienen en adelante, ¿ya? Y gracias por acompañarnos.